Buenas, pues esta tarde os hablaremos un poco sobre el antagonismo que existía entre el Fisker Karma y el Tesla Model S, del que hablamos hace un tiempo, hace relativamente poco tiempo. Eran dos vehículos eléctricos, pero realmente se acusaban entre ellos de copiarse diferentes sistemas, diferentes tecnologías, etcétera. Eran coches totalmente diferentes, pero las dos eran berlinas de lujo, totalmente eléctricas. En esta situación, en Fisker, como tal, nació con dos ingenieros de Aston Martin, bueno, empezaron a hacer vehículos sobre bases conocidas como el BMW Serie 6, el Mercedes SL, y quitaban la carrocería y aprovechaban el chasis, el motor, etcétera, y luego pues revestían su propia carrocería, revestían el interior con materiales propios como de lujo, como el alcántara, el napa, el cuero, cromados, diferentes cromados para algunas piezas, etcétera. Y la verdad es que ninguno de los vehículos solía bajar bajo petición del cliente y tal, y eran vehículos muy de nicho, de unos 250.000 euros. Eran vehículos muy especiales, muy específicos, muy diferentes, o sea, eran entre sí iguales, pero cada cliente tenía sus manías, sus historias, lo quería revestir de una forma, de otra, eran únicos, digámoslo así. El Tesla, por ejemplo, se fabrica en serie, y los Fisker en su momento, pues no se fabricaban en serie, se fabricaban bajo petición. Pero bueno, fueron evolucionando y se dieron cuenta que fabricar esos dos vehículos sobre bases ya conocidas, chasis ya conocidos, carrocerías propias y tal, salía muy caro, y quisieron hacer algo un poco más asumible. No es un coche para gran público, porque realmente es muy caro también, pero bueno, quisieron hacer algo más asumible para muchos que quisieran un vehículo de lujo. De hecho, el Fisker Karma era un vehículo de lujo, era una berlina de lujo y tenía mucha tecnología en su haber. Pero bueno, realmente por eso nació el Fisker Karma, y por eso decían los de Tesla que les habían copiado, los de Fisker también, etcétera. Pero bueno, la historia concreta es esa, que hicieron dos coches muy de lujo y al final se decantaron por hacer uno de lujo, pero realmente solamente uno y una berlina. O sea, realmente nació por esa motivación. No para competir con el Tesla, porque no tiene nada que ver, etcétera. Pero bueno, y en este caso, pues había mucha tecnología. Se juntaron con una empresa como Quantum System, que eran americanos también, y se juntaron con ellos porque tenían una gran tecnología en su haber eléctrica. Se juntaron con ellos porque ellos tenían el coche y los otros tenían tecnología eléctrica. Montaron un sistema que ya montaban sus primos hermanos, Opel Ampera, Chevrolet Bolt, del que también nos hablamos hace relativamente poco, y constaba, en este caso, tenían dos motores de 204 caballos cada uno, y esos motores eléctricos movían a las ruedas y tenían un motor de combustión fabricado por GM que alimentaba directamente a esos motores eléctricos. O sea, realmente era un vehículo eléctrico, pero como probamos en su momento con el Nissan Qashqai Power, con el Nissan X-Trail Power de última generación, y que es un sistema que ahora está empezando a funcionar, está empezando a rodar, pero bueno, lleva ambientado muchísimo tiempo. Utilizaba ese sistema, un motor de combustión fabricado por GM que alimentaba a una batería, y esa batería alimentaba a unos motores eléctricos. La batería por sí misma alimentaba a esos motores eléctricos y tenía una capacidad bastante notable de 80 kilómetros de autonomía, y se podía cargar directamente desde un enchufe en nuestras casas, en cargadores, etcétera. Y luego tenía el motor de combustión que bueno, estaba fabricado, como bien hemos dicho, por GM, era un 2.0, y bueno, pues ese motor de combustión alimentaba esa batería y nos proporcionaba otros 400 kilómetros más de autonomía. O sea, nunca nos íbamos a quedar tirados con ese coche,
porque sí, se podía enchufar y efectivamente podíamos circular con la capacidad de esa batería durante 80 kilómetros, técnicamente, pero nunca el motor de combustión, aunque funcionase al ralentí y no moviese las ruedas, nunca dejaba de alimentar a esa batería y la batería a esos motores eléctricos. ¿Era un coche eléctrico? Sí. En su momento, ahora existen las pegatinas, en su momento no existían, pero llevaría una pegatina eco porque realmente, aunque sea enchufable, no sería de cero emisiones, aunque sí que lo es, pero bueno, un rollo macabeo, pero porque tiene un motor de combustión, básicamente. Realmente este motor de combustión pues no movía las ruedas del coche, era un coche eléctrico totalmente, era una alternativa exclusiva a los Toyota Prius que tanto marcaron una época y que los famosillos de Hollywood pues compraban, porque realmente era lo que bueno, primaban en aquel momento, y compraban ese coche para moverse por ahí, que era el Toyota Prius. Esta era una alternativa bastante más lujosa que el Toyota Prius. Y hay alguna unidad, de hecho, en los primeros pasos del Fisker se ve, bueno, vendieron, no se vendieron, se reservaron 3.000 unidades, que no está nada mal, para un vehículo más o menos de nicho, y en su momento, pues la gente pagaba unos 80.000 euros, que era el 80% más o menos del precio total del vehículo. Más o menos. O sea, estamos hablando, pues eso, yo no he visto ningún Fisker por la calle, sí que he visto Teslas, pero no he visto Fisker. No es un coche que pegó muy profundamente en la sociedad, pero bueno, tenía varias dotes para poder haber pegado en su momento. No sé si porque la gente no lo conocía, o por una falta de información, etcétera, o porque era extremadamente caro. Pero el Tesla Model S también era extremadamente caro para el coche que era. Y el Fisker no tenía nada que ver. O sea, de hecho, los asientos, por ejemplo, tenía un habitáculo, bueno, que albergaba hasta 4 ocupantes, tenía techo solar, que era una novedad en aquel momento, era el techo solar más grande, y bueno, servía para alimentar de forma eléctrica a diferentes componentes del interior, como el aire acondicionado, etcétera, que se alimentaban en base a lo que recogía ese techo solar. Bueno, eso era una novedad que no lo tenían ningún coche, lo tenía el Fisker Karma. El interior, pues eso, no dejaba los materiales de lujo a un lado. O sea, de hecho, tenía materiales de alcántara, de cuero, más o menos, o sea, podíamos elegir el cuero, el color, ese tipo de cosas, pero más o menos el coche era exactamente igual en todos los modelos. O sea, no se fabricaba en serie tampoco, pero tampoco era un capricho de alguien que tuviese mucho dinero. O sea, simplemente pues el cliente podía elegir el color de la tapicería y 4 cosillas más, para que fuese no único, pero bueno, que se diferenciase un poco del resto de los Fisker. Tenía esos asientos que recogían muy bien el cuerpo, tenían pues una tecnología bastante aparente para la época, tenían una pantalla táctil que tampoco se llevaba mucho en aquella época, hablamos de los años, esto lo publiqué y ya se conocía el coche en el año 2011, me parece, y los anteriores Fisker, los únicos que valían 250.000 euros, les conocía de antes. Pero el Karma, como tal, ese artículo lo tenemos hecho desde el 2011, más o menos. Y bueno, pues era una berlina extremadamente grande. ¿Tenía problemas? Sí, porque era un coche bajito, extremadamente bajito. Y aunque, bueno, fuese eléctrico y tuviese muchas ventajas y virtudes, y la tecnología, el lujo, etcétera, pues bueno, tenía pequeños detalles que bueno, emponzoñaban un poco la imagen del coche. Como bien puede ser, pues eso, las plazas traseras, pues es bastante probable que personas altas no fuesen cómodos porque por lo bajito que era el coche y por la caída del techo, etcétera, pues seguramente pegasen en ese techo, ¿vale? En el techo del vehículo. Luego el maletero, pues era grande, pero también por la forma que tenía el coche y por lo bajito que era, etcétera, pues el acceso era bastante peleagudo y la boca de carga era bastante pequeña.
Y luego pues también el volante como tal era muy original, era muy bonito y visualmente estaba muy bien, pero yo no lo he llevado, pero decía la gente que a la hora de conducirlo era bastante incómodo. O sea, ya no por el grosor y tal, por las formas, era bastante incómodo. ¿Por qué? Porque tenía las formas como de lágrima caída, ¿vale? Los radios les tenía muy abajo, etcétera, y era bastante incómodo de conducir. Tenía unas llantas enormes de 22 pulgadas en las ruedas y vestía muy bien al coche. Pero claro, si sumamos una berlina enorme, súper larga, con una altura muy pequeña, o sea que era súper bajito, y luego unas llantas enormes, pues la verdad es que el coche era muy bonito, pero sí que es cierto que quedaba un poco desacompasado entre él. O sea, realmente no tenía esas proporciones que podríamos esperar de una berlina de lujo. O sea, las proporciones estaban mejor estudiadas, por ejemplo, en el Tesla Model S. O sea, que realmente este pues parecía más un deportivo que una berlina, por la forma, o sea, sí, por la forma, por el tamaño, etcétera. Pero es que luego tenemos una longitud de 5 metros o 5 metros y pico. O sea, era bárbaro. O sea, que realmente, y luego unas llantas enormes, el habitáculo era grande, pero luego las personas altas no podían acceder bien al interior, era extremadamente bajito, tenía formas muy bonitas, pero no sé si yo hasta qué punto podrían ser prácticas. El maletero era escaso, era muy grande, pero el acceso era bastante malo, bastante justo, y bueno, y costaba extremadamente caro. Pero bueno, era un acercamiento, me parece que todavía se sigue fabricando y que en España podemos adquirir un Fisker Karma. No recuerdo ahora cuál era la forma de contacto, pero bueno, si se investiga un poco por ahí, pues seguramente, de hecho, la empresa continúa existiendo y creo que en España hay algún distribuidor que nos puede facilitar la tarea de conseguir un vehículo que realmente es exclusivo. O sea, que realmente no se ve por la calle. Un Tesla, pues bueno, más o menos lo podemos ver. Puede acaparar miradas, depende de dónde vayamos y tal. Pero, por ejemplo, en una localidad grande, como puede ser Madrid, Barcelona, etcétera, pues yo creo que estarán acostumbrados. En cambio, si ven un Fisker, ostras, es un coche que llama la atención, que llama mucho más la atención. Y bueno, pues tiene muchas ventajas, algunos inconvenientes, como cualquier coche. Y la mayor putada de ese coche que es un vehículo extremadamente exclusivo, extremadamente de lujo, y que en su momento, hablamos del 2011, costaba 120.000 euros. Y tenemos que desembolsar 80.000 euros para que nos hicieran el coche, más o menos, que suponía el 80% del valor total. Pero bueno, más o menos, aproximadamente unos 120.000 euros tendríamos que desembolsar para tener un Fisker Karma en nuestro garaje. Era un coche eléctrico, pero tenía un motor de combustión. Ese motor de combustión pues estaba fabricado por GM y bueno, pues tenía dos modalidades de funcionamiento. El motor a ver, siempre va en eléctrico, ¿vale? Pero por ejemplo, cuando no entraba en funcionamiento el motor de combustión, pues el coche estaba limitado a 150 km por hora y tenía una aceleración de 0 a 100 en 8 segundos. En cambio, si activábamos o se activaba el motor de combustión, pues vale, si continuamente estaba alimentando esa batería y ya cambiaba un poco las cosas, o sea, cambiaba un poco, pues dábamos el modo Sport y tal, cambiaba un poco lo que es, bueno, la configuración del aparato. Era un coche bastante ágil y en el momento que entraba el motor de combustión y dábamos el botón Sport, pues veíamos como el vehículo era capaz de acelerar a pesar de su enorme envergadura y sus casi 2 toneladas de peso, que era bárbaro, gracias o como consecuencia, mejor dicho, de las baterías, ¿vale? Que iban sobre el piso, iba muy aplomado, iba su centro de gravedad era bajo, pero las baterías pesaban muchísimo. Por lo tanto, estamos hablando de casi 2 toneladas de peso. Y bueno, en ese caso, cuando se activaba el modo Sport y el motor de combustión, pues podíamos acelerar de 0 a 100 en 5,3 segundos, me parece, y pillábamos una velocidad máxima de 200 km por hora.
no estaba nada mal. Luego también tenía levas del cambio detrás del volante y tenía una curiosidad. Por ejemplo, cuando pulsábamos la leva izquierda, me parece que era, el coche, pues bueno, funcionaba de forma eléctrica, por ciudad, tranquilamente, etcétera. Y si pulsábamos la leva derecha, se activaba precisamente el motor de combustión que alimentaba la batería y que nos proporcionaba ese punch. También era necesario que tuviese un escape, se abrían unas palomillas en la parte de atrás. Cuando iba en eléctrico no hacía falta, porque realmente era eléctrico, pero cuando íbamos en modo combustión, pues obviamente los escapes tienen que salir por algún lado y salían por detrás, obviamente. Y bueno, la verdad es que el coche a mí personalmente me parece precioso. Una competición directa con el Tesla Model S, pues obviamente el Tesla Model S se llevó el gato al agua, pero porque yo creo que es más convencional, no sé, o sea, sí que tienen los dos, ambos dos, mucha tecnología, nacieron con mucha tecnología y yo creo que en esta guerra el Tesla se llevó el gato al agua, pero porque también tiene una gama bastante más amplia, aunque sean todos los coches iguales. El Fisker, realmente tenemos el Karma y no lo conoce mucha gente. Yo no sé si es por la publicidad que se ha dado, por la falta de conocimiento, etcétera, pero no lo conoce mucha gente, así que bueno, simplemente os damos unas pequeñas pinceladas. Fue hermano mellizo de los Chevrolet Bolt, Opel Ampera, etcétera, que en su momento fueron una especie de experimento. Y este coche, pues, parecía un coche real, no parecía un prototipo como estos dos vehículos citados anteriormente. El sistema era parecido, pero bueno, tenía un motor hecho por GM, tenía un motor más grande, tenía un motor más capaz. Y la tecnología que utilizaba es que el coche era totalmente eléctrico, alimentado por una batería. La batería por sí misma tenía 80 kilómetros de autonomía, pero como tenía un motor de combustión fabricado por GM que alimentaba esa batería, pues podíamos tener en total 480 kilómetros de autonomía juntando las dos. La autonomía de la batería, la autonomía total. A ver, es que es muy complicado de explicar. El coche es eléctrico, no es una autonomía totalmente eléctrica, pero bueno, la autonomía de la batería son 80 kilómetros y una vez que se activa el botón, el motor, estamos hablando de otros 400 más. Por lo tanto, los dos sumados son 480 kilómetros de autonomía en total. Aunque nunca nos ibas a dejar tirados porque realmente podíamos recargar ese motor de GM con gasolina, por ejemplo. Y el motor funcionaba al ralentí. Los consumos, pues como un gasolina funcionando al ralentí, pero bueno, el coche que sepáis que va en eléctrico y era súper potente, tenía 404 caballos, me parece, 408, estaba alimentado por dos motores y bueno, pues los dos motores sumados tenían unos 400 y pico kilómetros de potencia, no de autonomía. Pero bueno, realmente, o sea, era un coche de lujo, era un coche que se parecía a un coche, que era un coche como tal, no era un prototipo, una especie de prototipo, etcétera. Y a mí personalmente el Fisker Karma me gusta. Y yo considero y creo que no es competición, por ejemplo, del Tesla Model S, que hemos citado en alguna ocasión. No es competición, pero obviamente el segundo modelo se ha llevado al gato al agua de forma comercial, de forma no tecnológica, porque nacieron parecidos de la mano, pero de forma comercial a lo largo de 10 años, pues se ha llevado al gato al agua. Fisker todavía existe, obviamente, no es un coche, es un vehículo de nicho, pero no es un coche. Ahora espero que sea menos desconocido y bueno, pues espero que os haya gustado este reportaje.